Saludos y muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Este sábado santo, estamos en Semana Santa, tenemos un invitado especial. Tenemos la presencia del pastor Feliciano Lansen, con quien queremos hablar sobre el fundamento de la Semana Santa desde el punto de vista de los evangélicos y llevar a ustedes un mensaje diferente, sobre todo por esta semana que se supone es trascendental. Pero antes de saludarle, ¿cómo está usted, pastor? Estamos bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación a este prestigioso programa y sobre todo la semana que se celebra, que tiene mucha trascendencia y de mucha importancia para la familia dominicana, amparado en lo que dice la Biblia en el libro de Mateo, su capítulo 26 y Lucas 24, que es importante que los dominicanos podamos revisar y repasar ese pasaje bíblico que nos invita a todos nosotros. Para los cristianos evangélicos, ¿qué significa de manera especial la Semana Santa? Mira, la Semana Santa para la comunidad evangélica no hace una liturgia per se como muchas congregaciones que a partir del lunes pues hacen toda una procesión. Sin embargo, tiene su importancia porque está viva en nuestros corazones. La comunidad de fe la celebra y tiene la importancia de que le insertamos a nuestros miembros que no vivamos una temporada por una semana X, sino que Jesucristo resucitó hace más de 2000 años y ese Cristo resucitado debe ver la evidencia de que ya habita en nuestros corazones. Es por eso que a veces hay alguna diferencia en la liturgia, de que la gente dice, pues ustedes no la celebran. Es que nosotros durante todo el año, los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, debemos celebrarla y sobre todo pero nosotros se supone respetar. Que las otras denominaciones religiosas también lo hacen durante todo el año. Sin embargo, hacen más énfasis de algo especial, una ocasión especial, es justo celebrarla. Sí, es justo celebrarla. Lo que pasa es que hay muchos de la comunidad de esas otras denominaciones que se ajustan solamente durante esta semana. Entonces nosotros lo que tratamos... ¿Cómo usted puede medir eso? Bueno, por el comportamiento, de cómo se comportan durante todo el año. No, hay gente que no van a las congregaciones una vez al año, quizás en esta fecha van a la semana. Entonces es importante mantener esa conexión durante todo el año, todos los días de la semana, para que nosotros le demos el valor que tiene ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Porque si vemos el Evangelio de Mateo, capítulo 26, vemos que todo fue un vía crucis antes de llegar a esta fecha que se celebra la muerte y la resurrección del Señor. Desde el viernes, según vemos que 2 horas antes de ser entregado en manos de su verdugo, el Señor fue y preparó un grupo y le dijo, vamos a celebrar la cena del Señor. Y entonces de ahí empezaron el Calvario, ¿no? Y entonces pues ya conocemos la historia de que fue ajusticiado, fue maltratado, y todo eso lo hizo con un propósito, para que se valorara ese gran sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. No solamente para que se recuerde 2 o 3 días, que la gente lo haga de manera vocacional, sino que de manera continuamente, esa semana viva continuamente en los seres humanos. Lamentablemente que en la República Dominicana se ha desvirtuado un poco esto, pero... Hasta ahí vamos a llegar, pero me llama mucho la atención precisamente el hecho de que la Semana Santa represente tanto para las diferentes denominaciones, pero la celebren de forma diferente, aún sabiendo que tienen para todos el mismo significado. ¿No debería haber un consenso? Debería haber un respeto de toda la población, no solamente de la comunidad de fe, sino de todo el ser humano, especialmente los dominicanos. Pero por eso yo decía, que usted me decía que cómo yo evalúo esto, bueno, usted ve que en la Semana Santa, a veces la gente dice, bueno, pero no parece santa porque se mueren tantas personas, porque el desplazamiento, por el manejo de que van a las playas, a los ríos, padres que se llevan a los niños a las playas y se olvidan de ellos, a veces le dan alcohol, se intoxican cuantos niños. ¿Dónde está Dios cuando ocurren esas cosas en Semana Santa? Eso pregunta la gente, cuando pasa una tragedia, ¿dónde está Dios? Bueno, ¿dónde estaba tu responsabilidad? Porque si tú llevas un niño a la playa, tienes que estar vigilándolo, tienes que no permitirle que tome alcohol, porque usted va a los hospitales y te ve las estadísticas, cuántos niños se intoxicaron o niños que se ahogaron. Entonces queremos adjudicar eso a Dios y al Estado. Pero se supone que todo ocurre porque Dios lo permite. Bueno, hay cosas que a partir de que no se mueve ni la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Bueno, esas cosas también hay que atribuírselas a Él, ¿o no? No, porque hay cosas que son en el albedrío que Dios le da a la gente, la prerrogativa, porque si hay una cosa democrática se llama Dios, que no obliga a nadie, porque si hubiese sido así, todo el mundo estuviera sirviéndole a Él como Él quiere. Sin embargo, Él deja que la gente tome su decisión. Fíjense que hay gente que lo maldicen, le dicen de todo, incluso le adjudican cosas a Él que no tienen nada que ver y Dios lo deja tranquilo, lo deja vivo. Yo digo en mi parte personal, digo, ay Dios mío, si yo fuera Dios, hundiera este barrio. Porque hay barrios que a veces usted ve que son impertinentes, o esa persona que dice de esa manera, que yo le he predicado y maldice, a mí no vale de eso, que eso no existe, que eso es mentira. Digo, si yo fuera Dios, le demostrara ahora mismo que yo soy Dios, pero Dios en su amor y en su misericordia, fíjese que lo ajusticiaron a Él. Pero ¿por qué Dios hizo un hombre con libre albedrío? Eso es lo que yo no puedo entender. ¿Por qué tuvo que hacerlo con ese libre albedrío? Porque Dios no... Yo tengo una teoría que parece hasta
extraña, pero me gustaría la suya. Bueno, yo pienso en mi percepción que Dios hizo a la persona de esa manera para que tuviera libre elección y no fuera un títere de que sea conducido como un muñeco que usted hace. Porque Pero Dios él no pudo quiere haber títere. hecho un hombre que no sea un títere, que no sea conducido como un muñeco y no tener esa libre elección para esas cosas. Pues no fuera feliz, porque entonces no ¿Y por tuviera la qué no? libertad, no tuviera la elección. Entonces nosotros en Cristo, cuando llegamos a Cristo, tenemos la plena libertad. Incluso yo tengo más de 30 años en la iglesia, pero si yo digo, yo no voy a volver más a la iglesia y me voy para tal sitio, voy a hacer tal cosa inapropiada, Dios no me obliga a que lo haga. Entonces esa es una decisión personal y propia. Por eso es que la persona debe estar claro qué significa ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso esta semana se presta para repensar esto. Incluso yo tengo mi queja de los medios de comunicación que cuando yo era niño, Externela. era que era un toque de queda, por ejemplo, era en cadena. Usted prendía cualquier programa, eliminaba las películas, las novelas, eran la escena de esa muerte de Cristo. Pero usted habló del libre albedrío. Entonces los medios, todo el mundo También puede tiene libre hacer lo albedrío, que claro quiera. que sí, no, esa es parte, No tienen por qué estar en cadena. esa es parte de la libertad que hay. Pero también ¿Por qué su queja? mi queja es que deberían propagar un poquito más este sacrificio de la Semana Santa, porque que no conoce esto, porque tenemos una sociedad que se ha desconectado hace 30 años, que está como desconectada, porque mi abuela me inculcó a mí, por ejemplo, los jueves yo tenía que guayar el coco, porque cocinábamos con coco en el campo, y había que guayarlo el jueves, porque el viernes no se podía hacer esto. Si me iba a bañar el viernes, tenía que hacerlo sin hablar. Sin embargo, ahora hay un respeto a lo sagrado, cosa que la gente no observa nada, no observa ninguna religión, no va a ninguna iglesia, para ellos nada es nada. Pero eso, Entonces, ¿por qué lo llama irrespeto? Sencillamente el que yo no comparta, no comulgue con la fe, con la religión, y yo quiera hacer de manera secular lo que quiera hacer. Bueno, ¿Por qué tiene que verse respetada las iglesias? No, porque no es que para que vaya a un templo físico, porque lo más importante aquí es que usted no tiene que circunscribirse a un templo per se. El templo es su corazón, su vida. Por eso usted se puede desplazar a un río, a una playa, a un resort, pero siempre conectado con el Creador. Porque aquí el secreto está de que usted valore ese sacrificio. Por eso es que, vuelvo y digo al principio, nosotros no decimos solamente esta semana, porque luego el lunes, que ya entrará el lunes, queremos que la gente tenga el código de vida perfecto, correcto, como debe ser. Y si solamente observamos esta semana, usted verá que a partir del lunes pues vuelven los problemas y la situación. Entonces, precisamente como una Semana Santa, debería la gente respetar un poquito este sacrificio de Cristo y decir, bueno, voy a pensar por lo menos en ese que dicen tal iglesia. Eso tal es la religión. gente que cree que hubo cierto sacrificio. Exacto. Pero al que no lo cree no tiene por qué. Pero yo quisiera en ese espacio que usted le recuerde a la gente, ¿por qué condenan a Jesús? Bueno, realmente lo condenan porque su mensaje y su principio eran diferentes a la sociedad de entonces. Precisamente, quizás, ¿por qué nos condenan a nosotros muchos que tenemos principios diferentes? Porque no actuamos igual. Y sobre todo porque había un grupo de personas que creían que él venía con fines políticos a hacer un tipo de liberación a la cual no era. Y no, ¿usted cree que no? ¿No tenía Jesús una convicción de cambiar la sociedad de ese entonces sin que necesariamente tenga que de frente contrarrestar a quienes gobernaban? De hecho, él la cambió y confrontó a los gobernantes, porque Jesucristo tiene o tuvo una mirada de manera holística de todo el proceso que había. Por eso, cuando él tenía que enfrentar a los gobernantes, a los religiosos, incluso a los religiosos lo enfrentó, y eso fue lo que tuvo el choque con él, que ellos mismos planificaron su destrucción, porque dice, este hombre viene en contra de nosotros mismos, porque hizo una revolución. De hecho, hizo la revolución tan grande que por eso usted dice antes y después de Cristo, de manera que sí, hizo la revolución que se necesitaba y que se esperaba, no a la totalidad como muchos grupos, los romanos quizás esperaban una liberación de un rey, un mesías, como ellos lo esperaban, sino un mesías diferente. Sin embargo, ni siquiera pudo dar el argumento válido para ser sacrificado, porque cuando le preguntan si él es el rey, jamás lo dijo, jamás lo afirmó, sino que le dijo, tú lo has dicho. No, pero eso es una afirmación cuando tú lo has dicho. O sea, no, en términos legales eso no es una afirmación. Si usted me dice, Salomón, tú eres ateo, tú lo has dicho, no necesariamente significa que soy ateo. Eso era para que las personas cayeran por su propio pie, es lo que yo entiendo, que Jesucristo siempre cuando le preguntaban algo, en varias ocasiones dijo lo mismo, o usted le hacía una pregunta a Cristo y él te respondía con otra pregunta. Entonces él siempre hablaba como en parábola, para que la gente, luego finalmente, lamentablemente lo entendieron todos, cuando él expiró, cuando dijo, consumado es, que dice que el cielo se nubló, se puso oscuro, y dice que como a las 3 de la tarde no era posible esto, y dice ay, pero matamos al Hijo de Dios. Y el templo, dice la cortina que había en el templo se rasgó en dos. Esa es otra paradoja. Como al momento más claro del día, que es de 12 a 3 de la tarde,
se puso totalmente oscuro. Bueno, ahí se ve el poder inmutable de Dios. Ahí el que no creía, creyó y se dieron cuenta realmente de que estaban delante de algo sobrenatural. ¿Usted cree que la gente creyó? No, Porque incluso... hubieron muchos que creyeron. Exacto, o se asustaron. muchos No sí. todos, porque siempre hay un grupo de incrédulos, una cuota de incredulidad Sí. que hay. Fíjense que aún los hermanos de él y los del campo de él, de su provincia, no creían mucho en él. Por eso dice el profeta no tiene honra en su tierra. O sea que siempre va a haber una cuota de incrédulos dentro de las iglesias, dentro de la población a nivel general. Pero incluso parte de los apóstoles, unos se mandaron, otros fueron temerosos y otros tampoco creyeron. Porque bueno, ¿cómo yo creo en este hombre que se ha dejado matar de esa forma? Sí, porque uno se fija en lo que ve, obviamente, y entonces ellos creían que él podía haberse defendido. Fíjese que en un momento lo iban a arrestar, uno de ellos sacó una espada y le dijo detente, le cortó hasta la oreja a alguien, porque ellos pedían defender el reino de Dios con la mano, como era normal. Sin embargo, el reino de Dios no es así, por eso es que el reino de Dios no es como nosotros lo vemos. Por eso dice que somos peregrinos en esta tierra, pero sí debemos siempre recordar ese sacrificio que precisamente es propicio recordar esto en la República Dominicana, obviamente, y sobre todo por lo que ha pasado. Hay que recordar y también honrar a quien honra merece. Claro. Pero yo entiendo, usted me dirá, porque usted es el que sabe de esto, que hay una persona que ha sido poco valorada en todos esos acontecimientos, y es Simón de Cirene, quien cargó el cuerpo de Jesús, cargó la cruz en parte del trayecto. Sí, que de manera de repente le ordenan. ¿Usted cree que eso es casual o es parte de lo que...? No era parte del propósito, porque imagínate, ya estaba desvalido, que ya no podía continuar, y ese fue un gran alivio para el maestro. Aunque el foco central es Jesucristo, que fue que murió colgado en la cruz, pero este hombre hizo un aporte importante para que él consumara. Yo creo que es trascendente. Ese sacrificio. Obviamente, mire, por eso digo que ha sido anónimo, que ha sido poco valorado sacrificio de Simón de Cirene. Sí, tiene razón. Que fue quien cargó con las cruces. Sí, él le ayudó, aportó bastante a que se cumpliera, se consumara ese sacrificio, porque finalmente quien consumó el sacrificio fue Cristo, pero no se debe ignorar ese gran apoyo y aporte, que aunque quizás fue obligatorio porque a él lo llamaron, no era que fue que se brindó, sino que lo eligieron. Entonces, quizás por eso es un poco anónimo, porque por no fue eso algo la pregunta, voluntario. yo quisiera saber si es casualidad o si es parte de lo que estaba escrito. Porque hay cosas que están escritas que yo también tengo mi confusión. Por ejemplo, Judas, ¿es realmente un traicionero o todo estaba escrito? Judas fue escogido por Dios para que traicione, consecuentemente no tiene por qué sacrificársele como se ha hecho. Me contesta en 2 minutos, nos vamos a la primera pausa comercial. Continuamos aquí en esta interesante entrevista. Antes de irnos a pausa, le decía, por ejemplo, yo creo que la humanidad ha sido injusta con Judas, porque si todo estaba escrito, Jesús sabía que iba a morir, el Padre dijo cómo iba a morir, y era un paso por paso. Judas no determinó llevar a quienes lo iban a matar para entregarlo, sino que Dios lo hizo por él. Es injusto tener a Judas como lo que es hoy en día, ¿o no? Bueno, si nosotros confirmamos ese postulado, realmente decimos que Dios es injusto, porque sí estaba escrito de que uno le iba a entregar, no específicamente Judas, podía ser uno de los 12. Sin embargo, el más débil, el que menos se enfocara en lo espiritual, que tuviera enfocado en la tierra, ese era que era propenso a entregarle. Y fíjense que Judas siempre estuvo aferrado al sistema de la tierra. Eso me remonta a mí cuando se rompió el perfume, que le lavaron los pies a Jesús, que el olor llenó toda la casa, que él salió y se dio cuenta porque era un hombre catador que sabía que el perfume era caro. Dice, pero eso podía venderse y dárselo a los pobres. Y el Señor le dijo, los pobres siempre estarán con nosotros, más no, yo siempre estaré. Entonces, de manera que Judas siempre estuvo enfocado, y dice la Biblia que él dijo eso no era para hacer a los pobres, sino que era el tesorero y era para sustraerse una parte del dinero. Entonces, pero perdóneme, a ver si llegamos. Porque ahí yo creo que de nuevo se es injusto con Judas. No se puede suponer que es para él sustraerlo para provecho propio, cuando fue el tesorero y manejaba muy bien las finanzas. Fue un hombre de entera confianza de Jesús, precisamente porque manejaba bien las finanzas. Y de las que había cuando se le entregó, llegó a multiplicarlas incluso. Porque hay que suponer que él quería robarse parte de él. Judas fue realmente el que menos se enfocaba en lo que tenía que enfocarse, y por eso cayó en la trampa del enemigo. Fíjense que los seres humanos todos estamos destinados para ser salvos, porque Dios no ha hecho persona para que se pierda. Es un error y una mala, quizá, observancia de muchos religiosos que van y le dicen a la gente que el diablo se lo va a llevar, que son hijos del diablo. Jesucristo utilizó ese término de vosotros sois hijos del diablo porque las cosas de él quieren hacer, pero el diablo no tiene hijos.
porque quien tiene la autoridad y quien ha hecho el ser humano El es diablo Dios. es hijo de alguien que es de Dios. Exactamente. Entonces, Es un Él no ángel tiene predilecto, autoridad para supongo. llevárselo y Dios no ha hecho persona para que se pierda. Lo que nos hace a nosotros Que no. perder, Y no se hace el diablo para tener una contraparte de Dios. no, eso no lo hizo el diablo, se hizo él mismo, porque tuvo envidia, la ¿Cómo se Biblia hace registra. una cosa a sí mismo Bueno, sin como, que Dios lo como controle? cuando hay un empleado en la fábrica, la factoría, que ve que el supervisor gana más que él y él dice, pero yo sé más que el supervisor, ¿por qué no me ponen a mí? Y toma envidia y toma venganza. Así mismo es Pero el Satanás. supervisor no es un Dios. En el caso Bueno, de yo Dios, digo- Dios sabe incluso, perdóneme, lo que yo voy a hacer el año que viene. Claro que sí. Debe haber una forma de control para algo, lo sabe. Como ahí, Entonces, ¿cómo ahí permitir que el decimos de diablo- las libres libertades. Exacto. Entonces, Dios sabía lo que había, incluso ustedes saben el cargo que tenía él, que era el querubín, que era el que dirigía la adoración y todo eso. Sin embargo, él quería que se le diera pleitesía y Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Cómo? Entonces, esto permitió que él fuera arrojado, porque él nunca tuvo silla, ya nunca tuvo trono. Satanás nunca tuvo el privilegio que ha tenido Dios, ni nunca lo va a tener. Usted dijo una palabra que me llama mucho la atención. Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. No coge cuento con su No, gloria. no, no. Yo creo que eso es lo que da razón de ser a que Dios haya establecido en el hombre el albedrío para que sea pecador. Porque la única forma de reivindicarse ante Dios, de arrodillarse ante Dios, es si uno es pecador. Claro. Entonces, el libre albedrío fue una táctica de Dios para eso, para tener quien lo adore eternamente. Claro, fuimos creados para glorificarle y agradarle. Ese vacío existencial Entonces que no tiene el ser somos humano. responsables de nuestros pecados, Claro que- si nos crean pecadores para... No, porque no lo hizo pecador. Fíjese que Adán, cuando él lo puso, no lo hizo con un pecado original. Tú me diste el libre albedrío. Le dio Cuando me das el libre albedrío, para que sabes tú que elijas habrá manzanas del buenas. bien y el mal. No todos van a elegir el bien. Y él lo sabía. Pero fíjese que en una familia hay de 10 hermanos, hay 9 que se comportan bien, hay otro que Perfecto. se sale del carril que su papá le instruyó. Perfecto. Entonces, pero el deseo de su padre no es que haga eso mal. Fue él que tuvo la decisión o no tuvo el control mental para hacerlo, pero me dio libre albedrío. el padre siempre quedará lo mejor para ese hijo. Así mismo hace el Señor con nosotros. Él no lo hizo para que fuéramos Pero pecadores. no tuviera lo hizo razón para de que fuéramos ser al infierno. Dios hoy en día si no hubiera libre albedrío. Porque si no hay libre albedrío no hay pecado. Y si no hay pecado no hay por qué arrodillarse ante Dios. Porque no somos pecadores. Pero Dios siempre será Dios. Porque Sí, claro. Porque Dios Sí, no existe, Dios es. sí. O sea, Dios permanece, incluso los ángeles le adoran en el cielo y nosotros aquí en la tierra, pero si yo no le adoro y los ángeles se callan, Él sigue siendo Dios como quiera. ¿Cómo ha ido cambiando la concepción respecto de Dios? Porque, por ejemplo, hasta en la Biblia, en los textos, uno ve que como que se ha ido variando el Las traducciones. asunto. No, me refiero a que se ha ido cambiando cosas como para adaptarla a la realidad. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, que yo iba a la escuela dominical, yo salía con miedo cuando me hablaban del Apocalipsis y que había que temer a Dios porque Dios castiga, Dios con fuego, con azufre y todas esas cosas. Y uno decía, pero ¿cómo ese Dios bondadoso me Sí. va a quemar con azufre? Bueno, ahí no ha cambiado el concepto ni la Biblia, sino la forma de la pedagogía de enseñanza. Porque cuando tú me hablas de Apocalipsis o del libro de Daniel, me está hablando de escatología, de cosas que no han ocurrido todavía, y tú me introduces, yo mismo era así. Y me dan esos juicios después del capítulo 3 de Apocalipsis, de que va a arder con un lago de fuego, Y que azufre. arde con fuego de azufre. De hecho, yo fui a Nicaragua en el 2019. O sea, todavía es así, el concepto permanece. Mucha gente que no tiene la teología clara lo manejan así. Yo fui a Nicaragua en el 2019 y cuando yo fui allá al volcán que está en erosión, ardiendo, que parece un lago de fuego, digo, ay Dios mío, pero este es el infierno que dice la Biblia. Y los compañeros se rieron porque realmente uno tiene en la mente ese lago de fuego que arde con fuego y azufre que dice Apocalipsis. Y un volcán es Y un lago de fuego y claro, azufre. que está en Masaya. Entonces eso es algo escatológico que hay que explicárselo bien, porque si a un niño usted le dice eso, va a criarse con un temor, como un Dios verdugo. Y de ahí es que usted ve que hay personas que dicen cuando pasa algo, una catástrofe, dicen, no, eso fue por el pecado que están cometiendo, Dios lo mató o Dios lo hizo. Sin embargo, Dios es un Dios de misericordia. Pero que taxativamente la Biblia lo dice así. ¿A quién le creo? ¿A la explicación moderna que usted hoy me quiere dar respecto a ese tema o me quedo con la Biblia? No, nos quedamos con la Biblia, Entonces hay porque que en el creer Nuevo que Dios- Testamento, el Nuevo Pacto, cuando Cristo vino precisamente esta semana que celebran, que vino a morir por nosotros, a redimirnos por la sangre, vino a hacer un nuevo pacto con nosotros y ya eso cambió. Ya no Pero tenía es que Cristo no vino. que decía de que ojo por ojo y diente por diente. Fíjense que ya no se usa eso, porque el Señor vino a redimirnos a nosotros del pecado que la ley no permitía que fuéramos libres. Entonces, ¿qué hacíamos con ese
vengador que te mataba con fuego y azufre. De ahí desapareció. Por eso, a partir de que Cristo... no desapareció, ahora viene en son de misericordia a redimirnos por su sacrificio en la cruz del Calvario, que es Jesucristo. Entonces viene a tratarnos, a llamarnos con amor. Perfecto, es lo que quiero, eso es lo que quiero. Cambió la metodología. Sí, ahora ya no es fuego y azufre, sino amor y otro tipo de cosas. El fuego y azufre está establecido y está estipulado, pero eso no es para esta fecha ni para este tiempo. O sea, pero eso no lo sabe usted. Eso, bueno, la Biblia especifica, claro, no sabemos el día ni la hora, pero exacto, dependiendo de su comportamiento, de su apego a la fe y al Señor, porque no quiero que la gente vaya con la imagen de decir que si tú no eres cristiano o eres de iglesia tal, no te vas a salvar. Aquí lo importante es que nuestro corazón esté apegado a la fe y a Dios y que usted practique una vida continuamente y sistemáticamente. Incluso, yo soy de lo que creo que si usted en un momento dado, aunque no vaya a la iglesia y se ve en un momento difícil, tiene que partir de la tierra y se acerca a Dios, pues hay una prerrogativa porque la salvación le depende a Dios. Esa misma parte inmutable de Dios, el poder inmutable de Dios, nadie puede cuestionar y decir, Salomón se perdió porque yo nunca lo vi en una misa o no vi un culto evangélico. Eso no es responsabilidad del ser humano darle esa categoría. Por ejemplo, perdóneme que traiga a colación este caso, la muerte de Rubí Pérez, un hombre criado en la fe, hermanos pastores, hermanas pastoras, su padre pastor, su madre pastora. ¿Dónde usted cree que fue? Mira, yo no puedo enviarlo ni al infierno ni a la gloria porque es una prerrogativa del Señor. Y es un error decir que todo el que estaba allí, porque yo conocí muchas personas que eran creyentes, incluso no solamente Rubí Pérez, la gobernadora de Montecristi, una muchacha de fe, una servidora pública que esa amaba servir, yo la conocía y el 26 yo voy a Montecristi de nuevo y pensaba verla, lamentablemente que no. Entonces, de manera que nosotros no podemos juzgar a la persona porque quizás no lo vemos militando activamente, nosotros queremos que siempre esté activamente, pero aquí lo importante es que la persona entregue su vida al Señor, que tenga su corazón alineado a los principios de la palabra de Dios y allí el Señor encontrará el reposo. Ahora, lógicamente, nosotros decimos, dependiendo de la vida que haya vivido esa persona, de cómo se haya comportado, tendrá un lugar de y esa entrega se puede hacer en un segundo antes de morir. Claro que sí, incluso... Consecuentemente, Hitler pudo estar en el cielo ahora. Osama Bin Laden también podía haberse arrepentido. Osama Bin Laden. Entonces, parece justo eso. Que puedan estar a la diestra en del la mente Padre. finita nuestra, que es humana, que es finita, eso es injusto. Ahora, en la mente infinita de Dios es la justicia de Dios. Entonces, pero para eso hay que estar bien consciente de la veracidad. Esa sería una justicia injusta. Para la parte finita, sí, claro que sí. Mire, yo quisiera analizar con usted un tema que cuando uno lee me gusta. De hecho, quiero hacer un doctorado en religión. El papel que jugó la mujer en todo ese periplo que tuvo que pasar Jesucristo. Se supone que en esa época la mujer era incluso maltratada, tenía un papel secundario, en esa zona del mundo sobre todo. Sin embargo, con Jesús jugó un papel estelar. María Magdalena, ¿cómo usted destaca el papel que jugó María Magdalena? Mira, fue un papel. En un momento en que el hombre era el que se imponía, pero ella era la líder. Ahí se nota la gran importancia que Dios le tiene a los seres humanos, que todavía esa región mantiene suprimido el derecho y el aporte de la mujer, pero Dios vino a romper ese paradigma. Y fíjese cómo utiliza una mujer que preservó, que guardó, porque había muchas más mujeres y quizás parecida a María. Sin embargo, ella tomó a María como modelo para venir él mismo en carne aquí a la tierra, porque era imposible que cayera un muñequito del cielo, de la nada, porque ahí no iban a creer, pero al ver a María embarazada, tomó ese referente, eso significa que era una mujer pura, limpia, sincera, muy diferente. María Magdalena. María la madre de Jesús. Porque hay otra María Magdalena. Yo estoy hablando de María Magdalena. María Magdalena. Sí, porque María, la madre de Jesús, supone, sí. Exacto. Yo me refiero al papel que jugó en todo ese proceso María Magdalena, que estuvo al lado de Jesús, incluso con más determinación que los hombres. No. Porque, por ejemplo, cuando Jesús se ha llevado a donde lo van a enterrar, los varones no fueron. Ella fue la que fue primero. Ahí se ve, repito, qué significa la mujer para Dios. Fíjese que eso es un propósito de Dios. Los hombres se mandaron todo. Y el único que le iba a acompañar, al final, cuando le dijeron, ¿tú cómo que te parece a ellos? Dijo, no, yo no conozco a esa gente. Y lo maldijo y se fue. Esa mujer se mantuvo siempre con el coraje, con la valentía, porque había conocido la fe y sabía el propósito. Y Dios tenía un propósito para que la mujer tuviera la misma oportunidad que tienen los hombres. Ese era un mensaje claro para esa época, para esa región. Pero lo que no entiendo, cómo una mujer, siendo tan subutilizada, casi como un objeto en esa época,
se le permitió tener ese papel preponderante de ser María Magdalena, la primera que va después del Sabbat al sepulcro de Dios. Es ella quien ve que está abierto. Fíjese, es ella quien dice se robaron el cuerpo. Yo creo, como una mujer en esa época en que la mujer no tenía ninguna potestad ni liderazgo, fue lo que hizo eso. Pero no solo eso, cuando está dentro del sepulcro es quien le dice a Juan y a Pedro, que fueron los dos que entraron con ella, déjenme sola, y ellos le obedecen. ese es un mensaje que debe llamar mucho la atención, y gracias por esa profundidad, porque todavía a la mujer no se le da esa participación, sobre todo en esa región, porque esa no fue una oportunidad que la comisionaron a ella. Eso fue algo que directamente ella asumió y tomó con coraje y con valentía y con conocimiento de causa. Ella parece que su fe había sido tan grande y su confrontamiento había sido tan grande y estaba convencida de quién había seguido, que tuvo la prerrogativa de ir a donde habían puesto en reposo su cuerpo y allí se encuentra con esa experiencia y es la vocera de eso que tú dices. De manera que ahí vemos la importancia que sigue teniendo la mujer, no solamente para esa parte religiosa, sino en sentido general. Y ahí vemos los hombres huyendo porque Juan y Pedro fueron los primeros que se mandaron. La dejaron solas. No, es que de hecho las mujeres son más fuertes casi en todos los sentidos que nosotros los hombres. Por ejemplo, yo digo a mi esposa... Eso habría que medirlo. Por ejemplo, yo le digo a la esposa mía, yo no sirvo para dar a luz, para tener hijos. No sirve porque si con un reloj de una piedra de riñón usted se está volviendo loco, imagínate usted dar a luz. Pero no servimos para eso porque tampoco fuimos diseñados para eso. Exactamente. Vámonos a una segunda pausa comercial. Cuando regresemos, seguimos hablando del liderazgo que hay que reconocer en las mujeres en ese entonces, que todavía hoy sigue siendo subestimado. 2 minutos. Bien, continuamos aquí en esta interesante entrevista con el pastor Feliciano Lacem. Pastor, le hablaba del liderazgo de la mujer, porque yo creo que alguna vez las mujeres y la humanidad tendrá que reivindicar o aclarar qué es lo que pasaba. Porque en ese entonces había lo que se llamaban las hijas de Jerusalén, que era un conjunto de mujeres que andaban en el entorno de Jesús con mucho más cercanía que los hombres. ¿Por qué se daba eso? Cuando los varones de que había algo... Bueno, yo pienso que el Señor lo que estaba era dando un mensaje claro a la sociedad de entonces y para nosotros también que todavía no ha podido entender el papel de ese ser tan especial que es la mujer y tenían roles importantes y específicos. Fíjese que esas mujeres de Jerusalén siempre estaban ahí, me imagino que en la parte quizás de la adoración, de entonar. Una iglesia, por ejemplo, sin mujeres no es lo mismo, porque fíjese que cada mujer, cada uno de los seres humanos tiene un papel protagónico. Los hombres tienen un papel, las mujeres tienen otro papel. Sin embargo, en cuanto a la fe, la mujer siempre se ha destacado. Y no solamente en ese proceso, sino que en el Nuevo Testamento vemos mujeres que se destacaron, como fue Damari, con la primera iglesia, la primera célula se puso en la casa de Damari, pero también una mujer que resalta mucho la Biblia, Tabita, que dice que hacía pañales o manteles para darse a los pobres. Entonces la mujer siempre fue destacada. Sin embargo, vemos una sociedad que vive atacando, que vive maltratando quizá ese protagonismo de la mujer, no en el sentido de que sea la cabeza, sino que se le dé la parte de oportunidad de que tiene la mujer. Se entiende que el momento más trascendental de todo el Evangelio es el momento de resurrección. Sí, claro. Sí. Sí, porque ahí se le da vida. Y ese momento Dios no se le aparece a un hombre, sino que se le aparece a María Magdalena. Ahí es... La principal promotora de la creencia en la resurrección de Jesús es una mujer, María. Dios no se le apareció a Juan ni a Pedro, sino a María, cuando salía de la tumba. Ese es algo, ¿verdad? que es un tema que debe analizarse a profundidad, porque realmente es un misterio de quizá por la mujer se quedaron aferradas y pendientes de este cuerpo que había sido depositado allí, y todavía siguieron su peregrinaje al tercer día. El tercer día fueron a la tumba y se encuentran con esta gran sorpresa y que Dios le dio el privilegio a la mujer, sobre todo creo que fue para marcar esa sociedad que marginaba a la mujer y que todavía sigue siendo marginada, de que ella fuera la vocera de ese gran impacto que creó la resurrección del Señor, porque el impacto más grande no fue la muerte en la cruz del Calvario, el impacto sucedió al tercer día que dijo, el que fue crucificado ha resucitado, porque si se queda en la tumba no tiene ningún impacto. Exacto, pero nadie lo vio excepto María Magdalena. Sí. Y entonces a ella, a quien hay que creerle lo que hoy en día se cree. Eso debió tener, a mi una modo conectación, de ver, una trascendental importancia, porque ¿por qué no a los 12 apóstoles, a uno de ellos? ¿Por qué a María es que Dios se le aparece? ¿O por qué solo a María? Porque pudo aparecérsele a Juan, que era uno de los más cercanos y más celosos,
o a Pedro y decirle, ¿cómo le dijo a María? Bueno, lo que pasa es que quien mantuvo la existencia y el apego continuamente fue ella, y ella fue la que fue a la tumba, y ella fue la que se encontró con el milagro. Pero yo sigo insistiendo que creo que fue un mensaje contundente y claro para la sociedad de entonces y para la de hoy también, de romper el paradigma de la marginalidad que había en ese momento hacia la mujer. Entonces creo que es algo que debe analizarse y que todos los sectores debemos valorarlo como positivo, igual que eso que tú dijiste al principio de quien ayudó a Jesús a la cruz. Ese es un mensaje muy poderoso que el Señor nos da en este momento y hasta punto de reflexión y de tomar en cuenta del valor de la mujer. Hoy en día, por ejemplo, que es algo también que yo analizo cuando estoy en soledad mirando hacia el techo, la Semana Santa se ha transformado de un acto religioso a un asunto meramente secular. ¿Por qué usted cree que pasa eso? Bueno, hay una desconexión de lo sagrado y obviamente la familia somos responsables de esto, de no transmitir esos principios, esos valores, porque si yo hoy le sirvo al Señor fue por ese apego que mi abuela me enseñó de esto. Sin embargo, hay una familia que a raíz de hace 25 años hacia adelante que ha perdido el norte y el rumbo. Por ejemplo, los milenios, usted le habla de este principio tan importante y ellos piensan que es una liturgia solamente porque no sabe que eso está arraigado y que está asentado en la Biblia, en los evangelios, en Mateo, en Lucas. Cuando usted lee los evangelios se da cuenta de por qué hay una religión que siempre celebra tradicionalmente estos eventos. Pero debe haber más porqués. Por ejemplo, en mi análisis yo pienso que es que las iglesias se han quedado rezagadas en el tiempo. No tienen forma de cómo hacer, por ejemplo, que los que vamos para Pedernales mañana a pasar Semana Santa, que no les gusta ir donde hay bulla, tengan un espacio donde puedan ir a congregarse. Es decir, así como los seculares hacen fiestas en Bávaro y en cualquier sitio, ¿por qué las denominaciones religiosas no hacen lo mismo con música cristiana en todo el país, pero durante la semana? Que el Jueves Santo yo tenga donde ir a escuchar un concierto cristiano, que el Viernes Santo también pueda, que el Sábado Santo pueda regocijarme y el domingo también. Sí, ¿Entiende? Esa es una forma, digo yo, usted me dirá, de contrarrestar esa influencia que tiene la música secular y que tiene todo ese bandidaje que arropa queriendo o sin querer a la religión. Sí. Porque ustedes no se reinventan, no me ponen a Jesús en el medio para que yo lo vea. Sí, tiene razón, realmente hay que tratar de nosotros incentivar y apagar el mal con el bien y la oscuridad con la luz. Y esa es una estrategia muy importante de que las personas puedan desplazarse y ir a cualquier lugar y mantenerse conectados. Lo que hemos tratado siempre de decir a la gente de que si tiene que desplazarse, apertar de los templos que tenemos físicos, pero donde quiera que se encuentre, que se reconecte con el Señor, pero es una forma más evidente y más clara de propagar y darle el valor al gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por ejemplo, los que tenemos más de 45 años, que vamos cada quien a su pueblo, en vez de ir a escuchar toda esa música que ya nos afecta, hubiese gustado pero si hubiera un culto que yo fuera por lo menos a sentir temor de Dios, o si hubiera una actividad religiosa, porque hay tantos artistas hoy en día, excelentes, cristianos, pero no los vemos. Sí, sí. No los vemos. Hay que mezclar. ¿Por qué no contrarrestan todo ese maldito reggaetón y toda esa diablura que uno se expone hoy en día? Sí, la iglesia está para salar y debemos seguir salando por salir de las cuatro paredes, así como tú has dicho, porque yo sé que se hacen muchos eventos para esta semana, sin embargo, no es suficiente para el mal que tenemos que seguir subiendo al máximo para que la persona pueda verse atraída y también no solamente atraída, sino que en cada lugar haya una parroquia, haya un concierto en los parques públicos también, con la moderancia y la tolerancia que se necesita, pero también con el respeto que amerita esto, claro, de recordar la muerte y la resurrección del Señor, porque no se puede hacer un festín de que la gente se desvirtúe, que es lo que la gente ha hecho, que ha desvirtuado la Semana Santa como una semana de cuantos antivalores y principios, que es la semana que la gente ha dicho, bueno, en vez de ser de santa es una semana maldita, porque entonces en vez de haber una estadística baja de muerte, lo que hace es que aumentan las muertes por tránsito, por intoxicación de alcohol y muchísimos pleitos y riñas, entonces que no debería ser así, debería ser una semana donde haya tasa cero de accidentes, tasa cero de intoxicación por alcohol, tasa cero es mucho de pedir, pleito. Pero es mucho pedir, la gente hace en su libre albedrío lo que quiera. Pero lo que quiero decir es que si todos nos pegáramos, quieren obligar a la gente a que no beba, si quiere beber. No, eso quizás es una utopía. Si quieren hacer su fiesta, eso es libre albedrío. Sí, pero que no se le puede imponer a la gente a que no haga. Pero que lo hagan todo pensando
en el dueño de a quien usted está celebrando. No, ¿Cómo no, quisiera es que lo yo celebrara? yo no tengo por qué pensar en Dios si no quiero. Bueno, hay que dejarle a la gente por esa eso mismo, posibilidad. Dios no quiere que nadie piense Ahora que es obligado. Exacto. Ahora, la familia tiene el compromiso de inculcarle los principios y los valores a su familia y tampoco está obligado que si usted tiene 10 hijos, los 10 sean cristianos, pero sí que tengan principios y valores. La creencia religiosa, a su entender, en los últimos tiempos, ¿ha crecido o ha menguado? Ese crecimiento hay que revisarlo porque hablamos de un grupo de gente que creen, pero son cristianos nominales, pero no practican los principios bíblicos. Entonces, cuando hablamos de que ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ha crecido o no? Hay un crecimiento, pero no con las bases sólidas que tiene que tener el creyente. ¿A qué se puede Todo el mundo atribuir habla eso? de Dios. Bueno, al modelo que estamos viendo, hay unos modelos que no son de imitar, porque muchos líderes han diluido el evangelio con muchísima liturgia que nada tiene que ver. No hablan cosas de manipulaciones y cosas que han desvirtuado lo que dice la Biblia, y lo que quiere decir la Biblia, la interpretación que le dan es muy diferente, muy light. Entonces, por eso el crecimiento para mí no es como el que debe tener en la República Dominicana. Por ejemplo, cuando usted diga decir la República Dominicana tiene un 27% o un 90%, hablando de toda la creencia de fe, y usted ve las estadísticas en violencia, en feminicidio, en el tránsito, que cualquier cosa hace un detonante, te voy a decir, pero entonces no tiene como coherencia la fe que tenemos con el comportamiento de la tasa de homicidio, la tasa de violencia, de robo y atraco, porque un país creyente puede convocar más a Dios, a la tolerancia, al amor al prójimo. Pero no Entonces, será que, y es de las cosas que yo pienso también, la gente ya no tiene fe. eso es parte de que la gente profesa una fe, pero no en su corazón, sino de labio. Entonces, por eso dice la Biblia que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre. Está bien, Entonces, pero para yo tener cierta fe, como la tenían antes cuando Jesús, yo necesito una razón especial. ¿Por qué Dios no puede darme? Por ejemplo, Jesús aparecía y curaba a cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Por qué hoy en día no hay tanta demostración de fe que haga que la gente tenga arraigo? Que la gente se vuelva temorosa y diga, pero espérate, en Alemania pasó tal cosa y mira, y es una demostración de fe. ¿Por qué después de que Jesús resucita ya no hay más demostración de actos de fe? mira, Constatable, porque la gente supone, sobre todo hay iglesias que se creen con el derecho de decir qué es un milagro, qué no es un milagro, lo cual no... realmente en ese momento era necesario, era importante que esas demostraciones, como en el caso de Lázaro, ocurrieran. En el caso de Lázaro, fíjese que después de 4 días él resucita. ¿Y por qué no antes de 4 días? Bueno, y eso es lo más importante que ahora en que la sociedad, en que el mundo te voy a explicar. está Todavía los milagros muriendo. ocurren, pero con el festín, como tú has dicho, que hay iglesias que viven de ese festín, de unos falsos milagros, de una falsa fe, de alimentar a la fe a la gente, no como dice la Biblia, hasta lo ponen a negociarle, a decir, eso hace que la gente se desvirtúe y crea más en lo físico que en lo espiritual. Pero yo he visto milagros realmente. Este que está aquí sentado ha palpado milagros, Dios ha hecho milagros a través de nosotros. No soy yo que hago el milagro, sino a través de la presencia de Dios. Él mismo lo está haciendo los milagros. Y milagro comprobado. Porque usted lo dice que es milagro. No, milagro comprobado. Porque yo no hago milagro comprobado. Yo no hago milagro porque lo primero que yo le digo a la gente, ¿usted tiene diagnóstico médico? Sí. Una ocasión yo estaba en un lugar por allá, por San Cristóbal, por allá estaba predicando, y había una madre que tenía 4 niños, había uno como de 3 años que tenía un pantaloncillo puesto. Me dice, yo quiero que me ore por este niño que le están dando terapia, que tiene cáncer de los testículos. ¿Cómo va a ser? Se me salió la lágrima porque yo tengo un niño varón único y se parecía a mi niño. Digo, mire, yo voy a orar por él y Dios lo va a sanar, pero usted me va a llamar cuando vaya al médico y lo chequee. Dice yo, aquí no hay teléfono porque es un lugar muy remoto, pero cuando usted va al pueblo, y yo me fui, oramos por el niño. Como a los 3 meses yo estoy en una iglesia y salgo, me llama un teléfono que no conozco, cuando cojo la llamada, me dice, yo soy la señora que usted ve por el niño. Fui al médico, le hicieron el estudio de nuevo y el niño está sano. Porque usted dice que es un milagro. Es un milagro, ya tenía el diagnóstico médico. Pero hay gente que le ha pasado que tiene un supuesto cáncer, pero nadie ora por ella, nadie hace absolutamente nada, siguen siendo diabólicos, van al médico y a los 3 meses también le da un diagnóstico de que no tiene el cáncer. Entonces, ¿qué eso es un milagro o un antimilagro? No. Pues, eso hay que revisarlo realmente, porque hay personas que aunque no vayan a la iglesia, nadie ore por ellos, pero ellos mismos se presentan a Dios y tienen la fe tan grande que dicen, Señor, quítame esto de mí, porque también he escuchado personas diciendo, nadie lo ha tocado, porque el toque que yo te dé no es que te hace el milagro, quien hace el milagro es el que está arriba, es invisible. O sea, para tú recibir un milagro de alguien, no tiene nadie que estrujarte, ni manipularte, ni tocarte. Solamente basta de que tú tengas la fe fehaciente y segura de que Él puede hacerlo, y tú puedes recibir milagro, aún porque Dios, si fuera así, Dios solamente le sirve a los que le sirven.
Y la Biblia dice que Dios hace que el sol salga sobre justo e injusto. O sea, cualquier persona, como usted ha dicho, que tiene un comportamiento inapropiado, en la misericordia de Dios, Dios puede hacer el milagro, hasta para un mensaje para esa misma persona. Y eso puede conducirlo a llevar a una vida de devoción a Él. Quiero que nos vayamos a la última pausa, pero le dejo la pregunta. ¿Usted no cree que el hecho del crecimiento de la tecnología, que hoy en día incluso se pueda hasta contrariar la fe con los extraterrestres demostrados por algunos o supuestamente demostrados, ha hecho que se pierda ese arraigo religioso? Me contesta en 2 minutos. Bien, continuamos con esta súper interesante entrevista con Feliciano Lancén. Antes de irnos a pausa, le decía, yo creo que una de las cosas que afecta hoy la creencia en Dios es que la tecnología, la ciencia, ha dado tantas connotaciones de que muchas cosas que uno pensaba que las hacía Dios, ciertamente no son de Dios, sino del hombre, en sus capacidades. Hoy se cree en los extraterrestres y ustedes como que no están preparados para contrarrestar todo eso. Mira, una de las cosas con el desafío más grande que tienen todos los sectores, pero específicamente el sector de fe, es esa tecnología, esa inteligencia artificial, la cual la iglesia no se ha preparado y debe prepararse o debemos prepararnos para este gran hecatombe que se ha aproximado y que se vive hoy mismo. Hoy hay falsos milagros que son practicados por la tecnología, pero también falsas apariciones que pueden ser fabricados por la tecnología, por la inteligencia artificial, de manera que eso es un desafío importante para la fe porque lo utilizamos por la parte positiva, pero también se convierte en un enemigo que también puede ser provocado en detrimento de que la gente se aleje más del Señor, porque incluso la tecnología tiene un grupo de gente cautiva que nos tiene como títeres, que fíjese que todo lo que estamos aquí en el globo terráqueo, no duramos casi 1 hora sin mirar el celular. Y cuando nosotros salimos de cualquier situación, cualquier reunión que no nos permite tener celular, lo primero que usted hace es revisar los mensajes que usted tiene. Entonces, eso tiene un grupo de gente cautiva que eso le hace perder, que tenga más fe en esta tecnología que en el Dios. ¿Y cómo van ustedes a contrarrestar eso? Por ejemplo, que la tecnología hoy en día haga que uno dude de si hay Dios o si hay extraterrestres. La única forma de nosotros contrarrestar esto es mantenernos fuera de las 4 paredes, enseñando lo que dice la Escritura, porque incluso Daniel estaba consciente de este momento, dice que la tecnología aumentaría. Y nosotros estamos viendo claro que eso que, cuando se hablaba en ese tiempo, ¿de qué tecnología tú me estás hablando? Entonces, nosotros estamos viendo un espejo claro de esto que está aconteciendo, la Biblia ya lo ha advertido. Incluso nosotros no dudamos de que lo que dice la Biblia, que nosotros seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos, ya la tecnología está preparada para presentar ese arrebatamiento que la Biblia dice, para cuando ocurra eso, dice, no, eso fue naves espaciales que vinieron y se lo llevaron. En el Pentágono se ha estado planificando muchísimas cosas, ya ustedes ven que ha venido de que naves espaciales, que se ha llevado un grupo de personas, para cuando ocurre el rapto de la iglesia que dice la Biblia, entonces dice, no, eso es mentira, eso fue un montaje de los evangélicos y ese tipo de cosas. Entonces, la iglesia debe mantener su fe apegada a la Biblia y al Creador, que es invisible, obviamente. Usted no es lo mismo que usted me está mirando a mí en este programa. Y todo lo que le estoy diciendo, por ejemplo, pasa a pesar de la gran proliferación de iglesias que en los últimos tiempos ha habido. Sí, lo que pasa es que hay muchas iglesias que se ponen no solamente con el propósito que Jesucristo vino a la tierra a propagar y a reconciliar el mundo con Él. La iglesia ha sido utilizada en los últimos tiempos como un fin, como un medio para lograr cosas y algo. Y el ¿Cómo así? Explíqueme la iglesia, el propósito de la iglesia es que nosotros seres humanos seamos restaurados, seamos concientizados de la palabra de Dios. Sin embargo, hay gente que han visto esto como un trampolín de prosperidad, de negocio. Como por un eso negocio las iglesias. Que las iglesias, ustedes ven que hay sectores que se acercan a la iglesia solamente para lograr algo, si quieren ser síndicos, si ser alcalde, ser diputado. Cogen tarjeta. De a todo. mí me parece chocante ver una iglesia de que con un verifón. Bueno, todavía yo no digo que... Sí, pero para cualquiera en el chocante. tiempo nuestro, exacto, eso es algo chocante. Bien chocante. Sin embargo, a veces con la misma tecnología dice que es facilidades, que es oportunidades. Ha habido iglesias que han hablado de Bitcoin y todo ese tipo de cosas. Todavía creo que la iglesia tiene que prepararse mucho más en la parte espiritual. Esos pastores tienen que ser demonios. Porque eso es lo que pasa, que a veces la iglesia se enfoca más en la globalización, en la parte de lo que se puede manipular y no en la esencia, que es Jesucristo. Cuando Cristo está en el centro del corazón nuestro, hay muchas cosas que no nos van a llamar la atención y vamos a seguir con la parte original y central de nosotros. Mire, a partir de cómo está el mundo hoy en día, que tantas cosas pasan a diario y que habrá de cumplirse las profecías,
¿Estamos llegando a los tiempos finales, usted cree? Bueno, lo que estamos llegando sí es a los tiempos de los principios que la Biblia dice de dolores. Todavía no podemos decir que en 100 años, 200 años el mundo se va a terminar. Lo que sí habla de un principio de dolores, que podemos decir que estamos en ese principio de dolor, porque ese eso es todavía como la antesala del fin. La antesala del fin, porque obviamente cuando lleguen los finales habrán cosas desastrosas que quizás yo no esté vivo, ni usted, ni me interesaría mucho estar vivo. Porque mi abuela me decía, llega un momento de esto que yo estoy mirándolo ahora. Entonces ella me decía cosas que yo decía, ¿cómo ya sabía eso? Entonces todavía no podemos decir que estamos en el final, aunque estamos viendo principios de dolores. O sea que si la gente está escandalizada todavía con lo que está pasando, yo tengo que decirle que todavía falta muchas cosas por ver, que por eso es importante que nosotros tratemos de entrar a Dios en nuestros corazones, no tenerlo colgado en una pared ni en un lugar físico, sino que cada ser humano pueda a sincerizarse con Dios, como dice la Biblia, que nos humillemos a Él, pero que no utilicemos la Biblia como un poema o una tragedia para usted en esa semana, porque fíjese, ahora mismo en la República Dominicana estamos dolidos con lo que ha pasado, pero eso en un mes se va a olvidar, o 2 meses, y solamente va a decir la estadística, como pasó en la explosión de San Cristóbal, como pasó aquí en allá en Villa Agrícola. Nadie habla de esas explosiones que han pasado. Hay algo que yo quisiera su valoración, y es la politización de las iglesias. Yo veo que cada gobernante en su momento tiene su cura favorito, tiene sus pastores favoritos, y así se han inclinado ustedes, las iglesias, a favor de tal o cual gobernante. Mira, eso, ¿qué tan, ¿usted no cree que eso ha hecho daño? Eso ha hecho daño y es un peligro, porque incluso mucha de la gente nuestra se ha enganchado a políticos también para lograr ese fin. Y la iglesia, la comunidad de fe llega un llamado de esta plataforma tan importante que no se deje engañar. A Dios lo que es de Dios. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Usted tiene que ejercer su derecho porque es un deber ciudadano, pero no prestarse al juego de los políticos que solamente nos buscan a nosotros cuando necesitan votos. O ustedes lo buscan a los políticos. O nosotros también lo buscamos y nos arrodillamos Conozco a ellos. algunos que se reunieron con presidente, mire, en mi denominación hay tanto. Si yo le garantizo tal cosa, a cambio de tal cosa. Es una práctica incorrecta que los políticos saben que pueden manipular a los líderes religiosos y casi la mayoría están comprometidos y por eso hoy la voz profética está comprometida, que no pueden decir lo que deben decir porque fácilmente le pasan factura. Entonces, por eso es importante que la iglesia, y entendía que en el principio los pastores eran cerrados a esto, quizás le hizo daño a la iglesia porque ellos querían mantener la iglesia aparte de esto. Sin embargo, la iglesia debe ser un norte de equilibrio para la sociedad dominicana. Cuando el gobernante lo está haciendo bien, apoyarle las políticas sociales que están bien, pero cuando no están bien hay que decirse lo que no están bien. Pero si usted está comprometido y es parte del problema, no hay para dónde correr. Por eso la iglesia... ¿Cree que nuestros gobernantes tienen temor de Dios? Algunos tienen quizá un 10, un 20%, la mayoría lo que hace es que fingen que tienen temor de Dios porque no respetan realmente a Dios. Ellos van por conveniencia y hacen públicamente algunas invocaciones, pero hay unos que no respetan a la comunidad de fe realmente. Finalmente, si usted tuviera que darle un mensaje a su país en esta Semana Santa, hoy es Sábado Santo, ¿qué le diría? Mira, lo primero que nosotros debemos concentrarnos en el origen y cuál es el propósito de Jesucristo en nuestras vidas, y recordar que si estamos todavía llegando al sábado con vida es por la gracia y la misericordia de Dios, de manera que debemos cogerlo con tolerancia, con amor al prójimo y repensar, de reflexionar, de compartir con nuestros seres queridos y al regreso, donde quiera que se encuentre un dominicano o un ser humano, lo haga con toda la paciencia posible porque el lunes tenemos que reincorporar en nuestras labores diarias y que nunca nos desconectemos del Señor. A pesar de que van quizás a cerrarse algunos programas de liturgia religiosa, el Señor sigue en el cielo y nosotros lo necesitamos como dominicanos, así que yo le invito a que nos acerquemos a Dios cada día. ¿Podría usted en 50 segundos invocar a Dios y despedir el programa? Pero claro que sí. Padre eterno, Dios de gloria y de misericordia, bendice a cada familia, especialmente los que han pasado por esta tragedia nacional, pero a todos los dominicanos y todos los que convergemos en este territorio, te pedimos que tu gracia, tu presencia y tu misericordia nos cubra con tu Santo Espíritu, Señor. Estos favores te los pido en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Bueno, qué mejor manera de terminar una entrevista interesante. Esperamos haber aportado un granito de arena, sobre todo en esta Semana Santa. Bendiciones a todos y compórtense como ustedes quieran, no importa lo que yo diga.